Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos por Él y a través, obviamente, de su palabra. Ser instruidos, ser guiados, ser tomados de la mano y encaminados por Él para pues manifestar su gloria a los hombres, para contar sus maravillas, ¿no? Como luego dice algún salmo por ahí, para contar sus maravillas y poderle proclamar al mundo que Él está vivo y reinando y que verdaderamente es nuestro Dios, ¿verdad? Y nuestro Salvador. Muy bien, pues seguimos con este dificilísimo, puedo decirlo así, capítulo 7, ¿no? Pues muy confrontador como toda la palabra, pero difícil de discernir, pero el Señor nos da por medio del Espíritu entendimiento y nos va guiando poco a poco para ir entendiendo el poder de su palabra y lo que quiere decirnos, ¿verdad? En esta ocasión nos toca ver la porción del 14 al 25, ya es la última sección que nos toca del 6, ya la próxima semana entraremos del 7, ya entraremos al capítulo 8. Maravilloso capítulo 8 que a mí me encanta desde hace muchos años. Pero bueno, ya entraremos. Y aquí ya prácticamente pues preparó toda nuestra, toda esta parte de nuestra naturaleza caída, de nuestros alcances carnales, de lo que Él preparó de antemano para poder salvarnos a través de Cristo nuestro Salvador, y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta porción. Y dice así el título: Jesucristo me librará. Jesucristo me librará. Y tenemos como objetivo, dice ahí en nuestras hojitas, comprender la lucha interna entre la carne y el deseo de obedecer a Dios y aprender a depender de Cristo para la victoria. Definitivamente así es. Hay una lucha gestándose una vez que el Señor nos llama y que mete su espíritu en nosotros. Nuestra carne y el espíritu son oponentes, es decir, no se llevan, son contrarios. Y esa lucha, y esa lucha se gesta en nuestra mente, ¿verdad? Y lo que vamos alimentando, es decir, en lo que estemos más tiempo, es decir, si en el espíritu o en la carne, pues es lo que va a dominar, ¿no? Es lo que va a irse manifestando en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hago. Es increíble cómo el Señor opera en todo nuestro ser, es decir, en nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿verdad? Ese es todo nuestro ser, de eso estamos compuestos. Pero bueno, pues vamos sin más, a darle. Leo pero leo el primer versículo, que es el 13, el 7:13, y ahorita a mí me van ayudando como quiera. Es que no es el 13, está diciendo que Perdón. vimos del 7 al 13 y luego... Gracias, hija. Sí. Esta introducción es cierto, sí, es la introducción. En Romanos 7, del 7 al 13, Pablo describe su experiencia antes de Cristo usando el tiempo pasado para relatar cómo la ley de Dios le reveló su pecado y lo llevó a reconocer su muerte espiritual. Pero en Romanos 7, del 14 al 25, que es lo que vamos a ver hoy, cambia el tiempo, es decir, a presente, por lo que probablemente está describiendo su lucha actual con el pecado. Voy a leer también eso que está en verde ahí. Oh, pero no lo puedo sacar de ahí, pero bueno, aquí lo tengo. Dice, en el momento de escribir esta carta, Pablo era un cristiano maduro, con más de 22 años en la fe, habiendo establecido iglesias y discípulos a muchos. A pesar de su redención en Cristo,
nos muestra cómo aún enfrentaba la batalla entre su carne y su deseo de obedecer a Dios. Una lucha real para todos cristianos, ¿verdad? Y esa es una lucha verdadera y real. Y déjenme decirles algo. Porque de pronto a mí se me hace mucha y pienso que a lo mejor a algunos de ustedes también se les va a hacer mucho como lo es. Esta lucha entre la carne y el espíritu es muy complicada en nuestras vidas porque desde que amaneces, o sea, si te vienen a la mente pensamientos, ya dijiste algo, ya hiciste algo, entonces, pero cuando te pones en comunión con Dios, el Señor te ayuda a aplastar la carne para que tu espíritu, para que tu carne mengue y tu espíritu sobresalga. Y lo que hagas en ese día, obviamente que te toca hacer devocional, estar en comunión con el Señor y todo, para que las decisiones que tomemos, las tomemos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra carne. Pero esa lucha es excesiva, o sea, a eso me refería desde el principio, que es muy dura, que es dura, constante y no tiene tregua, como bien lo dijo Juan Carlos. No tiene tregua, es decir, no dice, bueno, hoy no vamos a pelear. No. Quieras o no quieras, tienes esa lucha. Pero déjame decirte algo, que esa lucha se está gestando en lo espiritual. Por eso es que es tan importante que los cristianos oremos constantemente, porque nuestras oraciones de alguna manera dan fortaleza a la luz para que siga venciendo la luz al pecado, para que siga venciendo la luz a las tinieblas y para que siga venciendo los ángeles del Señor a los ángeles caídos que están en una lucha y en una batalla constante. No nos podemos imaginar, hermanos, en verdad no nos podemos imaginar la lucha espiritual que se está gestando para que a nosotros el Señor nos pueda abrir un palmo de camino. O sea, es una lucha y es una guerra constante. Por eso es necesario que oremos y que le pidamos al Señor que interceda, que nos siga renovando nuestras mentes y que siga alimentando nuestros sentimientos para que nuestros miembros obren conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y eso se está gestando, ¿verdad? Entonces, sí quería dejarles muy claro esa parte porque a veces como que lo tenemos olvidado, pero verdaderamente hay una guerra espiritual gestándose que nos compete. O sea, que esos ángeles están peleando para que el enemigo no nos haga daño en el sentido de que sigamos haciendo la obra del Señor. En ese sentido hablo. Y tenerlo presente, ¿verdad? Que no se nos olvide esa parte para seguir clamándole al Señor, no solo por nuestras vidas, sino por nuestros hermanos, por nuestros pastores. O sea, figúrate esto, entre más responsabilidad te da el Señor para con tu rebaño que él te ha dado, para que lo pastorees y les lleves a brevar el agua, entre más responsabilidad tienes, más ataque del maligno está expuesto hacia ti. El demonio nomás te está acechando para ver cómo te pesca y te agarra para zarandearte. Entonces, por eso es importantísimo orar por nuestros pastores, por el cuerpo pastoral, por todos los que intervienen orquestar este pedacito del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, en el sentido de hablando de donde nos congregamos, ¿verdad? Cada uno. Y así cada uno donde se congrega debe estar orando por sus pastores, ¿verdad? Por sus líderes espirituales, ¿verdad? Que tienen una lucha y una batalla constante y muchas veces viene de adentro mismo porque ahí está el enemigo también acechando, o sea, nada más esperando el momento, ¿verdad? Y eso es una realidad. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Adelante. Micrófono, bro. Usted dijo con Efesios 6:12
Efesios 6:12. Ajá, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha real. No es con una espada y una pistola o un martillo y o una resortera. No, esas no son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia ya no son carnales, sino espirituales. Para deshacer exactamente eso, todo lo que leyó ahorita Gerson ahí es, repíteme el versículo, bro. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén, amén y amén. Exactamente eso es lo que se está gestando, para que cada uno de nosotros pueda dar un paso, pero no para que te vaya bien y te vayas al mall a comprar. No sé si me alcanzo a explicar, o sea, y no es para yo tener toda la salud del mundo y la riqueza y el amor, no. Es para poder abrirme paso, para poder proclamarle a alguien que no conoce al Señor su palabra. Para eso. ¿Sí? Y está esa lucha constante para abrirme ese paso más. Es porque están tratando de impedir que alguien más proclame el nombre de nuestro Señor. No he terminado. Es que iba a decir que a veces no es como tener un balance, porque a veces, como dice, le echamos la culpa siempre al enemigo, ¿no? Y realmente es nuestra carne. Pero a lo que se refiere ahí es de que, ok, el enemigo no nos puede tocar. La lucha está entre que estamos orando para poder eso, porque no me acuerdo en qué otro versículo está que a los hijos de Dios el enemigo no los puede tocar. Sí, pero sí, la sí. influencia alrededor de nosotros, de esa batalla, de lo que estamos viendo, escuchando y lo que tenemos en los pensamientos y todo, es la parte que nos están influenciando y que estamos haciendo y que nos llega y nos llega y nos llega. Y dependiendo cómo va a estar nuestra relación con Dios, esa oración, esa comunicación, es la manera que va a estar ese escudo que el Señor pone alrededor de nosotros, ¿verdad? Para poder protegernos de esos ataques del enemigo, ¿verdad? Porque a veces he visto lugares que te dicen, no, es que el enemigo te va a atacar y que te va a matar. Y te digo, sí, pero el Señor me protege. O sea, el Señor me está protegiendo. Mientras yo tengo una relación buena con el Señor, Él me va a tener, pero tenemos que ser cautelosos y cuidadosos, ¿verdad? Porque está en otro Daniel, está en Daniel donde dice que dice que debemos buscar, andamos como, el enemigo está como león rugiente, andamos buscando a quién devorar. Sí, entonces, no recuerdo, pero en Daniel no, pero no recuerdo en dónde está, pero sí. Bueno, deme nomás un segundito, hermanita, porque sí, bro. Nomás sí quiero recalcar algo, porque lo que dijiste es cierto, no lo voy a rebatir, pero sí quiero recalcar algo. Bien dijo Gerson que el enemigo no nos puede tocar, siempre y cuando estemos con el Señor. Si te apartas, ahí, presa fácil. Presa fácil, bro. Y déjame decirte que lo he vivido, bro. Lo he vivido. Carne propia. Y es terrible, bro. Es terrible que el demonio te zarandee y no te dé, o sea, no te dé ni gozo de tu salvación. Te arrastra fuera o sea, ya una vez donde le das entrada, te arrastra para afuera y ya no te da deseo de ir a su palabra, de ir a su... Es increíble. Adelante, hermanita. Sí, hermana, ese que había encontrado precisamente ese versículo en primera de Pedro 5, del 8 al 14. Así es. Pero bueno, aquí dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es. Y hay otro que dice, sométete a Dios. ¿Alguien lo tiene? Hay otro. Sí, en primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Claro, siempre y cuando estés ahí. 5:18. Y hay otro, este que estoy diciendo yo ahorita, mi esposita lo encuentra. Santiago 4:7, sometemos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros.
Pero fíjate lo que ¿Es dice. Santiago? Sí, ¿Santiago qué? 4:7. Santiago 4:7 dice así, sométete a Dios primero, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Santiago, ¿qué hermano? 4:7. Santiago 4:7. La palabra de Dios nos muestra todas las estrategias, todas las cosas. El detalle es obediencia para que eso se aplique en tu vida. Adelante, hermanita. Es que no sé si recuerdo si lo subieron al grupo el video o yo lo habré visto en otro lado donde decía si la tentación fue capaz de alcanzar a David, que tenía un corazón conforme al de Dios, y así mencionaba varios, ¿verdad? Decía, mejor huye como Josué. Entonces me gustó, José. pero no me acuerdo, venían varios, Como José. perdón, sí. Y venían varios, pero me gustó, eso también me recuerda a eso, porque si fue capaz de la tentación alcanzar a un hombre conforme al corazón de Dios, cuánto más a nosotros que no llegamos a... Gracias por el comentario, hermanita. Y quiero recalcar con esto, hay un versículo que cita, que no sé dónde está, pero ahorita sí me ayudan a encontrarlo, que dice que cuando tengas la tentación o cuando venga la tentación, la instrucción de Dios es huye. Si no enfrentan. Huye, no enfréntala, no quédate porque como yo te di mi espíritu, Juan de Dios, y ya eres mi hijo, tú puedes con la tentación, enfréntala. No, la instrucción de Dios es huye de la tentación. ¿Y qué crees que le va a pasar al cristiano, fíjense bien lo que estoy diciendo, al cristiano que le viene la tentación y se queda? ¿Qué creen que le va a pasar? Ahí está el ejemplo de David. Conforme al corazón de Dios. Ahí está. Es huye. La instrucción es huye. Si obedeces, huye. No te va a pasar nada, pero huye. Obedece al Señor. Corintios Me lo 10:13. ¿Es 12? ¿No es el 12? Pues aquí dice 10:13. El apóstol Pablo nos enseña la forma de resistir la tentación. No viene, nada más viene la cita, porque Es que el 12 dice, es que el que hemos visto, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Ah, no, sí, bueno, pero hay uno que es, habla exacto, está en Corintios. huye de las tentaciones. Está en Corintios, sí, pero no Primera recuerdo de exactamente. Corintios 10:13. A ver, primera. Primera de No nos ha sobrevenido Corintios. ninguna tentación que no sea. No, yo no. A ver. Lee. Ajá, Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. No, ese no es. Hay uno que dice literal, huye. O sea, el hombre no puede resistir la tentación. La instrucción es huye de ahí. Esa es la instrucción. Bueno, ahí me lo buscan y si no, yo se los pongo en el grupo mañana para no tardarnos más. Sí, adelante. Creo que es la instrucción que le decía Pablo a Timoteo. Ahorita yo no le busco el versículo, pero sí lo he leído cuando las instrucciones que decía Pablo a Timoteo. Quizá sea Timoteo por ahí, Es la hermanita. que está en 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, ¿no, verdad? Hay otro que está en 1 Corintios 6:18, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que fornica contra... ¿Esa es Corintios? Sí, 1 Corintios 6:18. Puede ser esa, sí. 1 Corintios 6:18. Hay otro que está en Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio es arrogante y confía. Primera de Timoteo 1:6 ¿Qué dice, hermanita? dice, huye de las malas, me encargo de Pablo a Timoteo, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esménate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor y la constancia. Pero no explica qué es todo esto. Sí, hay un versículo específico que se me hace que es esta 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, pues aquí dice huye, ¿verdad? Las instrucciones de esta tentación es huir, pero creo que hay otro más contundente. Lo voy a buscar lentamente y se los mando mañana. Vamos a continuar para que ya no se nos haga más tarde. Versículo 14. ¿Me ayudas, amor, con el 14 fuerte y claro? Porque sabemos que la ley es
soy carnal, vendido al pecado. Y Pablo continúa diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Verdad? Sí. Tenemos estas... híjole, es que no puedo meterme aquí para quitar eso. Tenemos en nuestra hojita unas divisiones del 14 al 17, soy carnal, vendido al pecado, exactamente lo que dice este versículo. Del 18 al 20, en mi carne no mora el bien. Del 21 al 23, el mal está en mí. Wow, o sea, ¿cómo te lo explico? Y luego dice el 24, ¿quién me librará? Es una pregunta, y el 25 está la respuesta, Jesucristo me librará. ¿Verdad? Entonces es lo que vamos a ver. Este es el 14 y dice, ¿cómo es la ley? Espiritual. La ley es espiritual, así es. ¿Y nosotros? Carnales y vendidos al pecado. Somos carnales y vendidos al pecado. Esa es nuestra naturaleza. Tenemos que, ay no, yo no soy pecador, no, si yo voy y visito a mi abuelita y yo no le hago daño a nadie y soy bien padre en mi trabajo con todos, no. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos un Salvador. Y el único que nos va a revelar esa condición, aquí la palabra nos lo está diciendo, pero quien nos lo va a revelar, ¿quién creen que es? Ustedes sí lo saben. ¿Quién es? El Espíritu, claro, el Espíritu Santo es quien nos va a revelar eso, por supuesto. Ahí está escrito y Dios no se equivoca y Dios no es mentiroso y dice la verdad. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo que soy vendido al pecado? Necesito un Salvador y por eso es que en el 25 dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Y agárrense porque el 8 va a venir con todo el vuelo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? No puedo quitar este mensaje de arriba. No puedo entrar. Ya me moví, ¿verdad? Ok. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? No. Muy bien, continuamos. Versículos 15 y 16. Laurita, mi hija, ¿me ayudas, por favor? Sí, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Pablo, agárrense, porque esto parece un pequeño trabalenguas, pero si lo leen detenidamente, el Espíritu les va a revelar que a veces habla de su carne y que a veces habla de su yo interior en el Espíritu. A veces está hablando de eso. Por eso es que se da cuenta que la ley es buena, porque está entendiendo que hace lo malo. Antes no entendías que hacías lo malo, aunque lo hicieras. Pero el Espíritu ahora le puede revelar esa parte y ahora entiende que la ley es buena porque ahora sé que lo que hago no está bien. Porque la ley me dice que, ya no lo dijo la semana pasada y ahorita no recuerdo mi hija, que codiciar es malo. Y yo antes codiciaba y pues yo pensaba que no era conformista. ¿Cómo te lo explico, verdad? No, y ahora que pues, el mundo que tantas palabras le pone a las cosas para tratar de no ofender a las personas, ¿verdad? Pero al pan y al vino, ¿verdad? O sea, ¿cómo te lo explico? Ahí está, ahí dijo, que al pan, dijo. Bueno, entonces este punto está así, dice, ¿qué aprobaba? Es decir, ¿qué reconocía Pablo cuando no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía? Que la ley es buena. Que la ley es buena. O sea, por supuesto, ya ahora me doy cuenta que la ley de Dios quiere que yo haga lo bueno, mas sin embargo noto que no puedo. Entonces ahí está, sigue esta lucha gestándose. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, háganlo, nos sirve a todos, acuérdense. Aquí nomás levantan la mano y acá nomás abren el micrófono, por favor. Versículo 17, hermanita Leti, ¿me ayuda con el 17? Sí, hermano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Voy a hacer una pausa, voy a respirar, porque aquí pareciera Pablo que como luego el ejemplo que nos puso el hermano Juan Carlos, ¿no? De aquel niño que le pega a alguien y lo dice, ¿le pegaste a ese? No, fue mi mano, ¿verdad? O sea, no fui yo, fue mi mano. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Pablo está reconociendo por medio del Espíritu que en su naturaleza caída es pecaminoso, es decir, de manera que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, por más que yo quiera agradar a Dios, no puedo agradarle el 100%. No puedo. Siempre me voy a ver contaminado, ya sea con mi mente, con mis ojos, con mis oídos, con mi boca, con mis manos. Ya hice algo, ya dije algo, ya pensé algo, ya miré algo. Ya caí, ¿verdad? Porque no podemos ser santo, santo, santo como lo es nuestro Señor. Un día, cuando se llegue la redención y nos cambie este cuerpo de pecado, este cuerpo caído, y nos dé un cuerpo espiritual nuevo para poderle dar gloria tal y como Él se merece. Tú nomás imagínate, hermano, yo me he puesto a imaginar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, Señor, cuando yo te pueda dar gloria sin tener un mal pensamiento, Señor, sin poder mirar algo y pensar cosas terribles, ¿verdad? Que a ti te aborrecen, Señor. O sea, va a ser maravilloso que yo pueda darte gloria sin ningún mal pensamiento en mí. Entonces podremos darle gloria al Señor tal y como Él se merece. Pero no va a ser hasta la redención. No va a ser hasta que en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, que nos transformará de este cuerpo de carne a un cuerpo espiritual, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de entrar a la preguntita de la hoja? Dime. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Exactamente, es lo que está diciendo Pablo, y ese es lo que hace un momento dije, que es una lucha y que están constantemente en contra. ¿Es Gálatas 5 qué, mi amor? 17. Gálatas 5:17, y aquí lo leo, dice así, porque el deseo de la carne, es más, desde el 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. O sea, está claro. Esa es la lucha que se está gestando en nuestras vidas, en nuestra mente, y déjenme decirle lo que les dije al principio. Espiritualmente se está gestando esta lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo se refiere Pablo al que hacía lo que no quería? Que no era Quería él, ser- sino el pecado moraba en él. Así es. ¿Qué? Que no era él el que lo hacía, sino el pecado que moraba en él. Ah, muy bien. Es que me contestaron como niños de kinder. No, va a decir mi prima, creo que mi prima es directora de un kinder. Va a decir, no, los de kinder contestan bien. No, estoy diciendo yo. Pero Ok. no lo dice bien. Sí, pero se los digo bien. Ok. De buena manera. Eso. Ok, del 18 al 20 entramos al en mi carne no mora el bien. Y el versículo 18, hermanita Laura, ¿me ayudan? Sí, claro. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Y vuelvo a explicar exactamente lo mismo. Pablo está consciente de su lucha. O sea, Y cuando dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne lo explica, o sea, en mi naturaleza caída, no mora el bien. ¿Quién? Pablo, el que
fundó iglesias por toda Asia y por toda casi Europa ahí. Él sabía y entendía que estaba en una lucha constante, ¿verdad? Y luego después dice, porque el querer el bien está en mí. A ver, Pablo, decídete, o no está o sí está. No, ya lo explicó. En la carne no mora el bien, pero en mi espíritu yo deseo servir al Señor. Pero entonces dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A la hora que quiero hacerlo, termino de alguna manera pensando algo, diciendo algo, por la carne caída, por nuestra naturaleza adámica caída, ¿verdad? ¿Qué es lo que no mora en nuestra carne? El bien. El no bien. mora el bien. El bien. Con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor. Si alguien piensa distinto a esta frase, a este versículo, clámele al Señor. El Señor le va a dar el Espíritu para que le redarguya y le convenza de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice Jesús, por cuanto no creen en mí. No creen en mi palabra. Creen que les estoy diciendo mentiras cuando les digo que en ustedes no mora el bien. Entonces es no creer en el Señor, aunque digan, no, yo sí creo en Jesús. Sí, pero no crees en su palabra, es lo mismo. Él es el verbo hecho carne. Él es. Entonces, eso es. Pero estamos en el tiempo de la gracia. Clamar para que el Señor nos muestre lo pecadores que somos. Adelante, bro. No hay bueno ni a un uno. Cuando dice ni a un uno, dice ni siquiera tú. Lo dice para mí, pero el que lo lea, Es para ahí cada está. quien. Es para todos. Y abro un paréntesis. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, obviamente. Y Dios, en su palabra, le está hablando a los suyos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, todo el mundo la puede oír, pero solo a los suyos le hablan porque ellos son los que van a responder. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, las mías. Las que no son mías oyen mi voz, pero no me siguen. ¿Okay? ¿Cómo lo sabemos? Dice la segunda preguntita ahí. Porque el querer el bien está en él o en mí, pero no en el hacer. Bueno, porque el querer hacer el bien está en él, pero no el hacerlo. O sea, si no nomás quiere hacerlo, quiere agradar a Dios, Sí. pero se encuentra que no puede. De alguna manera no puede. Es la lucha. Es la lucha del espíritu contra la carne, ¿no? Eso es. O sea, el espíritu me dice, hay que hacerlo. Aquí la tengo. Hay que hacerlo, pero la carne te dice, no. Eso es. ¿Y nos ha pasado, hermanos? Yo quisiera compartir algo. Adelante con el micrófono. Porque algo que me ha mostrado el Señor por mucho tiempo es que soy muy contenciosa. Entonces, y yo no quiero hacerlo porque sé que no está bien, no le agrada a Dios. Y casi puedo decir diario, como diría mi marido, o sea, porque trato con mucha gente en el día, pero el Señor, mire, cuando estoy contendiendo con alguien, que obviamente viene de mi mente, de mi juicio, de mi corazón, o sea, toda esa acción que está en la mente y que baja al corazón y que los pies se encaminan para, pues esa es mi boca, ese miembro, ¿verdad? Claro. Y a veces no logro pararla. O sea, y el Señor ya me está hablando. Y quiero terminar lo que estoy diciendo. O sea, es una lucha horrible, que al final termino pidiendo perdón al día siguiente, ¿verdad? Porque sé que no hice lo correcto. Porque pude haberlo dicho en amor y misericordia, como el Señor nos lo dice. O sea, sí tengo que hacerlo, pero la forma como lo dice el Señor, no en juicio y en contienda. Muchas gracias, hermanita, por abrir su corazón. Nos sirve a todos porque yo pienso que todos nos identificamos ahí.
Todos nos identificamos de una manera o de otra, nos identificamos ahí, con unas cosas o con otras, con unas o con otras, pero siempre terminamos fallándole a nuestro Señor. Así es. Y después caemos porque el Espíritu Santo nos redarguye y caemos de rodillas clamando perdón. Pero bueno, ya cuando pasa todo eso, lo que Juan Carlos decía el domingo, o sea, te arrepientes y todo, pero acuérdate que ahí te está esperando el Señor, o sea, no te sientas tan indigno de que ya no puedo, porque como quiera, Él te acepta, o sea, tú vuelves a pedir, arrepentido y todo, dice, pero no creas que no vas a tener un espacio con Él. Pues es que la misericordia del Señor es amplia, muy amplia. Dijo 3 cosas, pero no traigo mi libretito donde las anoté, pero esa era la última, o sea, no te sientas indigno de que no puedes regresar. La primera decía que no querramos justificar. Cierto. O sea, el justificar el por qué Me estoy puse así. haciendo algo. Sí. Ajá, y luego no esconderlo, o sea, porque lo tienes Claro. que hablar. Así es. Hablarlo porque el expresarlo con las personas correctas, Claro, claro. porque tiene que ser con la Claro. persona correcta, Claro, que por sabemos que no hay un juicio y que te va a encaminar a Dios, eso es la diferencia. Claro, claro. Entonces sí, esas Y 3 eso va partes sanando. para mí fueron muy Va importantes sanando, porque así es. obviamente es ese proceso. Porque claro, en nuestra naturaleza caída tratamos de justificar. Sí. Y respondí de esta manera y dije esto por esto y esto y esto. Sí. No es así. Soy culpable de muerte, así es. Así es. Sí. Eso es lo que el Señor nos manda a observar en nuestra naturaleza. Pero hay una solución y la vamos a ver en el 25 cuando lleguemos. ¿Preguntas, dudas, más, comentarios? Muy bien. Hermano Sebastián, ¿me ayudas con el 19 y 20? Claro, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Volvemos a manifestar y a mostrar que se está dando cuenta de lo que está describiendo es esta lucha que ahorita Gálatas 5:17 nos mostró. La carne y el espíritu son contrarios, dice, porque no hago el bien que quiero, en el espíritu quiero hacer el bien, pero eso no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. No quiere decir que no lo haga él, sino que te está descifrando, te está tratando de explicar qué es el pecado que mora en él. Es decir, mi naturaleza caída. Sí. Y eso va a ser si Dios lo permite, el próximo martes, y estamos orando para que así sea, nos vamos a juntar. Y eso es, o sea, es esta parte de observar el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas, pero sin que nuestra naturaleza caída se haya marchado. Esa es la lucha. ¿Quién es el que no hace el bien que queremos, sino el mal que no queremos? El pecado que mora en mí. Así es. Sí, porque dice, ¿quién es el que no hace el bien que queremos, sino que hace, haz de cuenta, el mal que no queremos? El pecado que mora en mí. Es decir, mi naturaleza caída, aquí está. Por más que me crea bueno, por más que me crea buena onda, chido, no me alcanza. Y cada momento estaré resbalando para contradecir los preciosos mandamientos de nuestro Señor. Y a eso obviamente a Él no le agrada, ¿verdad? Es obvio. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pasamos al tercer bloque. El mal está en mí. Versículos del 21 al 23. Versículo 21, hermanita Aye, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así es.
Y lo trata de explicar ahora como una ley, como una constante, como algo fijo ahí, ¿verdad? Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esta parte que, este poder, digamos, ¿verdad? Que me empuja a hacer el mal, por así decirlo, que el mal está en mí. Y ahí está manifestado. ¿Qué ley, es decir, qué principio hallamos cuando queremos hacer el bien? Que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Así es. Ahora, pregunta, o sea, Pablo ahorita lo que nos está, quiero que estemos enfocados en eso, lo que nos está tratando de llevar como con un embudo, Pablo, en este capítulo 7 es observar el pecado que mora en nosotros, en nuestra naturaleza caída. No está diciendo otra cosa. No crean que está diciendo, yo hago puras cosas malas. No, él le obedecía al Señor y fundó muchas iglesias por todos lados. Y fue un gran apóstol. Y en uno de los escritos dijo, he hecho más que todos los demás. Pero no he sido yo, ha sido el Espíritu de Dios que mora en mí. Entonces sí hace las cosas buenas. Pero él está diciendo, a pesar de que hago lo bueno, lo malo no se me quita. O sea, la parte esta de mi pecaminosidad no me la puedo arrancar. Por eso es que termina diciendo en el siguiente versículo, los siguientes versículos, lo que dice. No me quiero adelantar ni spoilear, ¿verdad? Versículo 22 y 23. Hermano Enrique, ¿me ayuda con ellos? Sí, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Sigue explicando esta parte. No es que Pablo estuviese encadenado al pecado. Él sabía que el Señor ya lo había librado del pecado y hacía muchas cosas para el Señor. E hizo muchas cosas buenas, vuelvo a repetir. Pero lo que nos está encaminando, lo que nos está llevando es para que no trates de zafarte y decir, bueno, pues es que Pablo, pero yo no. O sea, yo sí me cueso aparte. No hay justo ni a un uno, ¿verdad? Ahorita nos dijo Gerson. Bueno, no lo dijo Gerson, sino citó el versículo, ¿verdad? Romanos 3:23. 3:23 y 3:10 también. Pero 3:23 dice, no hay justo ni a un uno. No, 3:23 no hay, no está para memorizar. No, yo sé, pero ¿qué dice el 3:23? No sé, que diga, porque ese no me Ahí lo va. memorizo. No, ese es el 6:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí va, exacto, 3:23. 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así es. Entonces no hay justo ni a un uno, o sea, todos pecaron y están destituidos. ¿Quiénes todos? ¿Quiénes son todos? Todos. Los de aquel lado. Todos los de aquel lado, dice la hermanita. Bueno. Los que están allá. Los que están conectados, ni modo. Bueno. No, así es, ¿no? O sea, esta parte nos está mostrando Pablo esta porción, esta verdad que no nos la podemos acudir con nada. Que necesitamos, nos está manifestando que necesitamos un Salvador y ahorita nos lo va a mostrar. ¿Qué pasa con nuestro hombre interior? Se deleita en la ley de Dios. Es decir, ya con el Espíritu, está hablando de un cristiano, obviamente, se deleita en la ley de Dios. Alguien que no es cristiano no se deleita en la ley de Dios. O sea, por favor, ¿verdad? Pero ¿qué vemos en nuestros miembros? Es decir, dentro nuestro. La otra ley. La otra ley, el poder. Así es. Que hay otra ley. ¿Qué hace esta ley? Se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Simplemente se revela, es decir, es necia y no me deja vivir plenamente la santidad de Dios, porque estamos en esta naturaleza caída, no se ha ido.
no se ha esfumado. Adelante, hermano. Pues por eso desde que se pecó y desde que, como dice, todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, hasta que el Señor no termine su obra cuando nos lleve y dejemos el cuerpo de muerte, hasta ese momento no vamos a poder ser renovados completamente. Exactamente así. Exactamente así. Es correcto. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿En línea? ¿Todo bien? Muy bien. Versículo 24. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 24? Sí, hermano. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego Pablo clama, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el servicio, el hermano Juan Carlos pues, nos mostró este ejemplo que muy duro, muy contundente, pero sí era una práctica que se llevaba a cabo en aquellos tiempos. Era la manera de darle penitencia, por así decirlo, o de hacer que pagara con su vida al que había matado a alguien. Pues iba a morir, como Sí, quiera sí, el otro. pero era una muerte muy sufrida porque, bueno, ya lo explicó, no lo quiero volver a explicar, pero después esa contaminación del cuerpo muerto que llevaba, pues Se lo iba descomponiendo. lo iba contaminando lentamente hasta que moría. Pero esa era su condena. Pero de la misma manera también cabe en manifestar que nuestro cuerpo carnal está vendido al pecado y está caído y eso es lo que traemos cargando, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver a quién le podemos dar gracias. Hermano Gerson, ¿me podrías ayudar a leer el 7:24, pero en la otra traducción, que siempre se me olvida? ¿Nueva traducción viviente? Sí. traducción. Sí. Gracias, hermanita. Nueva traducción. Hiriente. Sí, sí. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Wow, qué increíble, ¿no? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién me librará? Bueno, ahorita vamos a ver quién. Aquí grita como cuando, bueno, pues simplemente se me vino a la mente, ¿verdad? Clamas por ayuda. O sea, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a liberar de esta carga que tengo que no me la puedo quitar con nada? O sea, ¿quién será, verdad? Pero bueno, vamos a contestar las preguntitas en nuestra hoja. Dice, ¿cómo se sentía Pablo ante su lucha? Miserable. Y según la traducción que leyó Gerson. Muy bien. ¿Qué pregunta hace? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta que clama, ¿verdad? O sea, lo vemos claramente, está clamando. ¿Quién me librará? ¿Verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Muy bien. Versículo 25. Gerson, ¿me ayudas con el 25? Sí. En la nueva no, no es cierto. A la no tan hiriente como... La de hiriente. Bien dicho, ¿verdad? Hiriente. Ok, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Así es. Se la voy a leer en la nueva traducción. Hiriente. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Qué claridad. Bien claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario verdaderamente? Digo, el capítulo 7 es un capítulo muy complicado, la mera verdad. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Y sobre todo en esta parte, como que lo explica y lo vuelve a explicar de Lo reitera mucho, lo sí. reitera mucho. Sí, todo el 7 nos está hablando de eso. Pero nos está preparando para lo glorioso que viene.
Lo glorioso, y quiero decirlo, y lo frontal, con lo que nos va a hablar el Señor en el capítulo 8, porque está muy frontal lo que vamos a ver posteriormente. Como es su costumbre de nuestro Señor, nunca se anda por las ramas, siempre nos habla como es, para que entendamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo estaba recordando, ahorita que estábamos viendo todo esto, que en una vez escuché en una predicación que se compara la carne, nuestra carne, con Amalek, los amalecitas. Entonces, de esa lucha que tuvo el pueblo, que estaba Moisés y estaba José peleando, ¿verdad? Y entonces Moisés levantaba las manos, ¿verdad? Y ahí prevalecía Dios. Pero él se cansaba y bajaba las manos y la carne ganaba. Amalek, ¿verdad? Claro. Pero, y que los entraron, le pusieron unas piedras y luego el hermano y otro le levantaban los brazos. Y hay una parte que dice, como que hace Dios una promesa a Josué, que dice que va a borrar, que un día él va a borrar los amalecitas, claro. O sea, para siempre. Y es como una promesa que nos hace a nosotros, cambiando Amalek, que es lo que representa la carne, o sea, la va a borrar. ¿Cuándo? En ese abrir y cerrar de ojos. Amén, amén y amén. Exactamente eso es, hermanita. Exactamente eso es. Gracias.